Hola con todos. Tanto mi grupo como mi persona haremos un reportaje acerca de sabiduría. Ustedes dirán por qué la elección del tema. En primer lugar, tanto yo como mis demás compañeros nos hemos reunido para conversar y hemos sacado esta conclusión que sabiduría nos trae intriga, nos da ganas de saber más, porque su mismo nombre lo dice, sabiduría. Es algo inexplicable cómo el ser humano trae sabiduría, posee sabiduría, y simplemente eso nos atrajo desde el punto de vista. Por otro lado, la docente también nos compartió algo de este cuento y nos atraía el tema muy importante, muy interesante, y por eso es el tema que hemos escogido de sabiduría. Las partes que contiene nuestro ensayo argumentativo son las siguientes. Como todos sabemos, el título es Sabiduría. Contiene una introducción, contiene una opinión personal, una tesis, un desarrollo argumentativo y una conclusión, y por último biografías. Eso es de más porque todos sabemos que eso siempre debe llevar. Ya, en la introducción comienza una reflexión sobre el sufrimiento de la vida cotidiana y que conecta con el cuento de sabiduría. Como sabemos, en la opinión personal, son opiniones personales que aquí mismo mis compañeros se los van a mencionar. En el desarrollo argumentativo contiene dos argumentos. El primer argumento trata del sufrimiento como transformación interior. El segundo argumento, el dolor como bahía de empatía con otros. Ambos argumentos apoyan en citas del cuento y fuentes académicas para que sea entendible o por si quieran investigar mucho más. Y por último, Hola, voy a responder dos preguntas. ¿Qué tesis sostienen? Nosotros sostenemos lo siguiente. El sufrimiento puede transformarnos por dentro. A través de Benítez, Vallejo demuestra que aunque exista dolor, sufrimiento, pena, existe y se despierta una sabiduría que viene dentro de nosotros mismos y nos fortalece humanamente. La siguiente pregunta, ¿cuál es el tema del ensayo? El tema del ensayo o cuento se llama La sabiduría de César Vallejo. El tema del ensayo es cómo el sufrimiento puede ayudarnos a entender mejor la vida y a crecer por dentro en nuestra vida espiritual. Eso es todo, gracias. En esta parte mencionaremos dos argumentos del ensayo que sostiene la tesis. El primer argumento es el sufrimiento que conduce a la transformación interior. El ensayo explica cómo Benítez, a través de un dolor físico y emocional, experimenta una especie de iluminación e imaginación que conlleva una comprensión de verdades que antes no había describiendo de este momento como un resplandor de sabiduría. Se argumenta que el dolor lo obliga a una introspección y cuestionar el sentido de una existencia. En el segundo argumento, el sufrimiento permite una conexión empática con el dolor de los demás. El ensayo destaca que Benítez no encierra en su propio dolor, sino que empieza a sentir sufrimiento universal, especialmente con una conexión con Cristo, lo que lo lleva a una conexión empática. Se entiende que esta comprensión del dolor ajeno fomenta la humanidad, el crecimiento espiritual, la compasión. También hay que recalcar la reflexión que este tema representa, ya que nos invita a considerar el sufrimiento como algo puramente negativo, sino como una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. Nos anima a ver incluso en los momentos más difíciles que podemos encontrar la luz y desarrollar una sabiduría que nace del corazón. También invita a los lectores a tomar esta consideración, que son los siguientes que voy a mencionar. Ver con el corazón,
Nos impulsa a mirar cómo allá de una superficie de dificultades y encontrar un significado más profundo de ellas, cómo comprender, mejorar nuestra existencia, cómo conectar con el dolor ajeno. Nos llama a una empatía, una compasión, reconociendo el sufrimiento que puede ser hacia una mayor solidaridad con la humanidad. Eso sería todo. ¿Cómo se organizó el grupo para realizar el reportaje? Explicar roles de cada uno. Para llevar a cabo el reportaje, el grupo se organizó de manera colaborativa, dividiendo las tareas según las posibilidades, habilidades e intereses de cada integrante, con el fin de trabajar de manera eficiente y garantizar un buen resultado final. Los roles quedaron distribuidos de la siguiente forma. En el trabajo del ensayo, por ejemplo, se dividió en 6 partes. La introducción a la vida de César Vallejo fue dictada por Moisés Sánchez. La introducción a la obra Sabiduría por Saturio. Como tercera parte tenemos la tesis por Diego Rodríguez. El primer argumento por mi persona, Moisés Ponce. El segundo argumento por Moisés Sánchez. Y la conclusión por Romina. En el trabajo del PPT son 5 estudiantes, la cual el primer estudiante fue representado por Moisés Sánchez, el segundo estudiante por Diego Rodríguez, el tercer estudiante Saturio, cuarto estudiante Moisés Ponce y quinto estudiante Romina. Ahora, ¿cuál fue el mayor aprendizaje como equipo que obtuvimos al realizar este trabajo audiovisual? El mayor aprendizaje que obtuvimos como equipo fue comprender la importancia de la comunicación y la colaboración efectiva en cada etapa del proceso. Al tratarse de un trabajo audiovisual, nos dimos cuenta de que cada detalle, tanto desde la planificación del guión, la grabación de las partes, hasta la edición final, requería una coordinación efectiva, una escucha activa y el compromiso de todos los integrantes. Además de ello, aprendimos a valorar las fortalezas de cada uno de los integrantes y cómo combinarlas para lograr un resultado en conjunto y un buen resultado final. Ahora, también experimentamos lo desafiante que puede ser cumplir con los tiempos, ya que muchos tenían poco tiempo, ¿no? Y trabajaban, a veces tenían otras cosas pendientes, ¿no? Entonces, aparte de eso, teníamos que cumplir con los problemas técnicos, ¿no? Y adaptarse a imprevistos como trabajar remotamente. O también dificultades con el equipo que usaríamos para la grabación de cada uno, ¿no? De este trabajo audiovisual. Finalmente, reconocimos el valor de la planificación previa y la flexibilidad. Ahora, ¿de qué manera contribuye este trabajo con la comunidad universitaria y qué nos enseña? Este trabajo audiovisual contribuye a la comunidad universitaria al fomentar un poco el tema de la reflexión, el pensamiento crítico y el aprecio por la literatura. Además de ello, la identidad cultural de cada uno. Al abordar la obra y pensamiento de César Vallejo, se genera un espacio de diálogo en torno a temas como la justicia social, la condición humana, el dolor, la empatía y la resistencia. Todos ellos profundamente presentes en su poesía. Además, este tipo de producciones enriquece el entorno académico al integrar disciplinas como la comunicación, la literatura, la filosofía y las artes visuales, promoviendo así un aprendizaje más integral y creativo. También puede motivar a otros estudiantes a explorar el trabajo colaborativo y a expresarse a través de medios audiovisuales. Ahora, la obra Sabiduría de César Vallejo transmite una profunda enseñanza sobre la vida, el sufrimiento y el aprendizaje humano a través del dolor. En el poema, Vallejo sugiere que la verdadera sabiduría no se obtiene fácilmente, ni por medios tradicionales, sino que surge del sufrimiento, la lucha y la experiencia personal de cada uno.
Importante del cuento de Benítez no se encierra en su dolor, más bien empieza a sentir el sufrimiento de todos, especialmente el de Cristo. Cuando dice, yo no puedo con la tristeza de Dios, no solo habla de su propio dolor, sino del sufrimiento universal de todos los hombres. Según Barrechea, Vallejo convierte el dolor individual en un símbolo de tragedia de todos los hombres. Asimismo, esto quiere decir que a través de Benítez el autor nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a sentir empatía hacia los demás, ponerse en los zapatos de la otra persona, pensar lo que la otra persona piensa, no solamente es juzgar. Como muchos ya sabemos, comprender el dolor ajeno nos hace más humanos y permite crecer espiritualmente. Así, el cuento también nos habla de la solidaridad y de la compasión, valores esenciales para... Otro aspecto importante del cuento de Benítez no se encierra en su dolor, más bien empieza a sentir el sufrimiento de todos, especialmente el de Cristo. Cuando dice, yo no puedo con la tristeza de Dios, no solo habla de su propio dolor, sino del sufrimiento universal de todos los hombres. Según Barrechea, Vallejo convierte el dolor individual en un símbolo de tragedia de todos los hombres. Asimismo, esto quiere decir que a través de Benítez el autor nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a sentir empatía hacia los demás, ponerse en los zapatos de la otra persona, pensar lo que la otra persona piensa, no solamente es juzgar. Como muchos ya sabemos, comprender el dolor ajeno nos hace más humanos y permite crecer espiritualmente. Así, el cuento también nos habla de la solidaridad y de la compasión, valores esenciales para... Otro aspecto importante del cuento de Benítez no se encierra en su dolor, más bien empieza a sentir el sufrimiento de todos, especialmente el de Cristo. Cuando dice, yo no puedo con la tristeza de Dios. Después de analizar la sabiduría de César Vallejo, comprendemos por qué sigue siendo fundamental leer a un autor como él. Vallejo no solo nos muestra el lenguaje poético, sino también una profunda sensibilidad humana. A través del sufrimiento de Benítez, nos invita a mirar más allá del dolor, a descubrir el sentido que puede tener en nuestras vidas y cómo puede llevarnos a una transformación personal. Por eso creemos que es muy importante seguir promoviendo estos espacios de lectura y reflexión en la universidad, porque en medio de una realidad marcada por desigualdades, violencia o incertidumbre, los textos de Vallejo pueden ayudarnos a conectar con nuestra humanidad y a desarrollar una mirada más empática y crítica. Difundir su obra es también una forma de resistir a la indiferencia y de formar personas más conscientes, más sensibles y más comprometidas con su entorno.